Juntos nos encontramos, sin fronteras, sin barreras, unidos en el amor de Cristo nuestro Salvador. No en templo de piedra, sino en corazones unidos. Somos la iglesia viva, donde Cristo es la cabeza, conectados corazón a corazón. En esta iglesia virtual, sin importar raza ni distancia, en el amor de Dios somos familia. Reconciliación, unidos en ti por la cruz, somos uno en Cristo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo vivo y presente. En esta comunidad de fe nos une el amor y la cruz. En Cristo somos uno. De piedra, sino en corazones unidos. Somos la iglesia viva, donde Cristo es la cabeza. En esta iglesia virtual, sin importar raza ni distancia, en el amor de Dios somos familia. Na 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 na. Na 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 na. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Hoy humilde al fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Na 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 na.
Gloria al Señor, gloria a Dios, alabamos el nombre de Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios, el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, tu Dios, mi Dios. Y nos alegramos y bendecimos el nombre del Señor que nos permite congregarnos en esta hora en un mismo sentir en Cristo Jesús, la Iglesia Bautista Reconciliación. Hermanos y hermanas, amigos y amigas de diferentes partes del país, de Estados Unidos, estamos en Grand Rapids, Michigan, pero tenemos conectados hermanos y amigos de diferentes partes de Estados Unidos y de otras partes del mundo que también están junto con nosotros, gozándose en este día, juntos para adorar al Señor. Vamos a invocar el nombre del Señor en oración, vamos a orar, vamos a pedir su bendición para este culto que ofrecemos a Dios, este momento en que nos unimos en un mismo corazón por medio de un espíritu, el Espíritu Santo, para adorar y bendecir al único que lo merece. Amén. Vamos a orar. Padre, alabado y bendecido sea tu nombre en esta hora, porque solo tú eres Dios. Tú eres Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios justo, el Dios de misericordia, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que consagra, el Dios que levanta al caído. Bendito sea tu nombre. Señor, en esta hora te exaltamos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque solo tú lo mereces. Y Señor, te rogamos que tú recibas nuestra adoración ante tu trono como olor grato, Señor, porque es a ti, oh Jehová, Dios de Israel, el único que adoramos. Para eso, señores, que estamos congregados, para llevar nuestro corazón, todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo en devoción delante de tu presencia. Pedimos que, oh Dios, el Espíritu Santo nos dirija y el Espíritu Santo haga grata nuestra adoración delante de ti. Mira a tu pueblo, Señor, te necesitamos en Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en este día celebrando y nosotros no celebramos un día, nosotros celebramos un acontecimiento. ¿Usted está conmigo? Y el acontecimiento que celebramos es la realidad de que Jesucristo, Dios el Hijo, la segunda persona de la deidad, se hizo hombre para ser hombre y Dios, y como Dios y hombre traernos salvación y vida eterna. Nosotros no celebramos un día, nosotros celebramos un acontecimiento. Usted celebra un acontecimiento y ese acontecimiento es la venida de Dios a la tierra. Sin esa venida de Dios a la tierra, sin ese sacrificio, sin esa encarnación, nosotros no tendríamos vida, ni vida en abundancia, ni vida eterna. Alabamos a Dios por eso. ¿Usted lo alaba? Diga amén. Diga gloria al Señor. Señor, yo te alabo. Tú eres el único digno. Tú eres Dios bueno. Tú eres Dios de misericordia. Antes de participar de otra alabanza en mariachi, yo quiero recordar nuestro versículo. ¿El versículo cuál es? 1, 2, 3. ¿Listo? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Vamos a decirlo una vez más. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Disfrutemos de esta alabanza al Señor. Puro amanecer. Sí, Señor. Sí, mozo. Armagedón. El aroma fresco de la noche, como los colores iluminan los hogares. El murmullo en las calles de los niños ya se escucha. Paz y armonía en cada hogar, porque llegó la Navidad. Y que la paz de Dios reine en cada uno de sus corazones. Les desea a sus hermanos y amigos del mariachi nuevo amanecer. Sigue y sigue. Es
suenen las trompetas del mariachi, las voces del dueto Amisadai. Cantemos hoy reunidos, al rey que ha nacido, al ritmo del grupo Armagedón. Cantemos hoy reunidos, al rey que ha nacido, alabando con gozo al Salvador. Que reine la paz, que reine el amor. En esta Navidad Jesús viva en tu corazón. Que reine la paz, que reine el amor. En esta Navidad Jesús viva en tu corazón. Llegó, llegó la Navidad. Llegó, llegó la Navidad. Llegó, llegó la Navidad. Llegó, llegó la Navidad. Oye, Gabriel, ¿Qué pasó, mi hermano? llegó la Navidad. Gózate, te quiero. Oscar Antonio. Nuestro Amisadai les desea feliz Navidad. Que reine la paz, que reine el amor. En esta Navidad Jesús viva en tu corazón. Que reine la paz, que reine el amor. En esta Navidad Jesús viva en tu corazón. Llegó, llegó la Navidad. 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 Y con ella la felicidad. Llegó, llegó la Navidad. Y con ella la felicidad. Llegó, llegó la Navidad. Y con ella la felicidad. Llegó, llegó la Navidad. Y con ella la felicidad. Llegó la Navidad, bendito sea el Señor. Y la Navidad es Jesucristo, tu Señor, tu Salvador. Y yo quiero invitarle en este momento, mis amados hermanos de reconciliación, a que usted busque en su Biblia. Busque allí en su Biblia y vamos a leer en el Evangelio de Juan los versículos del 1 al 14. Así que busque allí en su Biblia y vamos a leer juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 14. ¿Ya lo tiene listo? Pues bueno, si ya lo tiene listo, recuerde, nosotros acostumbramos a leer en la Iglesia Bautista Reconciliación de forma audible. Es decir, que abra su boca, abra su voz y juntos, allí donde usted está, ya sea que esté en su casa, ya sea que esté en el trabajo, ya sea que esté conduciendo un automóvil, donde quiera esté, con su Biblia, usted va a leer la palabra de Dios junto con su familia Reconciliación. Bendito sea el Señor. Leemos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar y levantamos nuestra mano a manera de, no que haya poder en la mano, pero hay contacto de decir, yo tengo mi mano levantada junto al pastor, junto a mis hermanos, a mis amigos, donde quiera esté en esta hora, compartiendo este tiempo de congregarnos delante de la presencia del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre, oh Dios de Israel, Dios de los cielos, Alfa y Omega, principio y fin. Oh Señor, nuestros corazones se regocijan en esta hora, porque no hay palabras para darte gracias el sacrificio de tomar cuerpo humano y venir a esta tierra, oh Dios, para ser nuestro Señor, ser nuestro Salvador, para darnos vida y darnos vida en abundancia. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria. En Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, algunos dicen que yo pongo mucha música, pero es que me gusta mucho la música y en Navidad más. ¿Verdad que Navidad es un tiempo que uno quisiera estar todo el tiempo, todo el tiempo con música, con música? Y vamos a escuchar una de esas tradicionales alabanzas de Navidad. Vamos a compartirla en esta hora, ¿verdad? Y vamos a disfrutar cantándola. Ahí donde usted está, habla su boca y alabe al Señor. Amén. Al mundo más nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón no tiene luz, y paso Santa Rey, y paso Santa Rey, y paz y paso Santa Rey. Al mundo más el Salvador, supremo Redentor. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder, y a toda nación le mostrará su honor y su poder, su honor y su poder, su honor y su poder. Al mundo paz nació Jesús. Qué tremenda alabanza, ¿verdad? Qué tremendo canto que nos llena de gozo a recordar la obra del Señor, la obra salvadora, obra preciosa que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Tenemos un comentario que queremos ponerlo de parte de nuestra hermana Tita. Y el pastor Mota, hemos estado orando esta semana por ellos de manera especial. El pastor Mota pues está mejorando, la hermana Tita está mejorando de salud, y así seguimos orando por aquellos que están sufriendo esta experiencia de esta pandemia, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿verdad? Así que nos gozamos y damos gracias al Señor por cada hermano y cada hermana que está elevando su ruego y su oración delante del Señor por los que sufren. Dice la Biblia que debemos gozarnos con los que se gozan y debemos llorar con los que lloran. Así que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser un pueblo que de verdad se une en un mismo sentir, el sentir de Jesucristo, el sentir que Dios realmente quiere que nosotros tengamos en cada momento, ¿verdad? Para cada situación, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos donde hay enfermedad, donde hay pandemia, ¿verdad? En este sentido. Bueno, y yo quisiera invitarles a que meditemos en lo que dice la palabra de Dios.
Y la meditación de la palabra de Dios en esta hora está basada en este pasaje bíblico que leímos de Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, el rey Salomón, al consagrar el templo que él construyó para Dios, él hace una pregunta. ¿Es verdad que Dios morará en la tierra? Y esa es una buena pregunta. La gloria de Dios había morado allí en el tabernáculo, en Éxodo capítulo 40, y moró en el templo que hizo Salomón, Primero de Reyes capítulo 8. Pero esa gloria que había estado allí en la Chequinaja, allí en el lugar santísimo, se había alejado del pueblo de Israel. ¿Por causa de qué? Bueno, el profeta Ezequiel lo expresa muy bien en su libro. Por causa de la desobediencia, la gloria de Dios se había ido. Pero entonces sucedió algo maravilloso. La gloria de Dios llegó de nuevo a su pueblo en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Juan, en su evangelio, el discípulo amado, nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y sabemos, al leer el evangelio de Juan, que Juan tenía una mente, o tenía en mente a los no judíos y a los judíos. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque a menudo interpretó palabras y costumbres judías para sus lectores en su evangelio. Su énfasis ante los judíos fue que Jesús no solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, sino que también cumplió los tipos dados o los símbolos dados allí en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es la escalera del cielo a la tierra, como vio allí a Jacob en Génesis 28. Y en el Nuevo, Él es el nuevo templo y también da un nuevo nacimiento. Es la serpiente levantada, que fue levantada en el desierto, y el pan de Dios que vino del cielo. Todo esto lo recalca Juan en su evangelio. Pero hay un tema principal que se halla en todo el evangelio de Juan. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si te entregas a Jesucristo, Jesucristo te dará vida eterna. Y yo quiero que esté bien claro, bien definido en esta hora lo que estamos diciendo. Juan enfatiza la condición de Dios en Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también enfatiza que tú necesitas entregarte a Jesucristo para que Jesucristo pueda regalarte la vida eterna que Él tiene para ti. Y en este primer capítulo de Juan, que es el que está más relacionado con este momento de la encarnación de Dios y ser Dios hombre en Jesús, encontramos varios nombres y varios títulos dados a Jesús. Y en esos títulos, en esos nombres dados a Jesús, encontramos la identificación con el Dios eterno. Es decir, Jesús como el Dios eterno. Y encontramos que el primer nombre es el Verbo. El Verbo. Y yo quiero que usted tenga su Biblia abierta allí en el Evangelio de Juan capítulo 1 para que podamos ver allí los versículos 1 al 3 y el versículo 14. Dice Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí vemos que como nuestras palabras revelan a otros lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, de la misma manera Jesucristo es el Verbo de Dios para revelarnos el corazón y la mente de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, 9, ¿recuerda? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vemos después que él en Apocalipsis refiere de esta forma, dice, Jesucristo es el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Si nos vamos a la carta a los Hebreos, usted encontrará en el capítulo 1, en los 3 primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos, que Jesucristo es la última palabra de Dios para la humanidad, porque Él es la culminación de la revelación divina. Jesucristo
es el verbo eterno. Dice allí el capítulo 1, 1 y 2, como leímos, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesucristo es el verbo eterno. Jesús existía en el principio, no debido a que tuvo algún principio como criatura, sino que existía eternamente porque Él es eterno. Jesús es Dios y estaba con Dios. Recuerda cuando le dijo allí a los fariseos y intérpretes de la ley, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero también Jesucristo es el verbo creador. En el versículo 3 de Juan 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si usted recuerda Génesis capítulo 1, versículo 1, va a ver que hay un paralelo entre estas dos secciones, estos dos versículos. En Juan 1.1 habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios creó los mundos mediante su palabra. Dice la Biblia que dijo Dios sea y fue. Y ahí en el Salmo 33.9 hay una frase maravillosa, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios creó todo por medio de Jesucristo. Así dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Lo que quiere decir que Jesús no es un ser creado. Jesús es el Dios eterno. Y cuando dice allí en el versículo, fue hecho, dice el versículo 1, 3, todas las cosas por Él fueron hechas, es una forma del verbo en el original que significa un acto completo. La creación está terminada, no es un proceso en marcha, porque aunque Dios está obrando en la creación y Dios sustenta la creación no es un proceso, la creación es un producto terminado y terminado por Jesucristo. Jesucristo es el verbo encarnado. Si usted se fija ahora en el versículo 4, dice allí Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo no era un fantasma. Cristo no era un espíritu cuando ministraba en la tierra, ni tampoco su cuerpo era una mera ilusión, como dicen algunas sectas por ahí. Juan y los otros discípulos tuvieron una experiencia personal que los convenció de la realidad del cuerpo de Jesús. Aunque Juan recalca la deidad de Cristo, deja bien claro que el Hijo de Dios vino en carne y estuvo sujeto a las limitaciones resultantes de la naturaleza humana, pero sin pecado. En su evangelio, Juan destaca algunas cosas de Jesús. Por ejemplo, destaca que Jesús se cansó, que Jesús tuvo sed, que Jesús gimió por dentro, que Jesús lloró abiertamente por fuera, que en la cruz tuvo sed, que murió, que sangró. Y después de su resurrección, Jesús le demostró a Tomás y a los demás discípulos que tenía un cuerpo verdadero, aunque fuera un cuerpo ya glorificado. ¿Cómo fue que el verbo se hizo carne? Mediante el milagro del nacimiento virginal. Ahí está en Isaías capítulo 7, también Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1. Tomó sobre sí la naturaleza humana, pero sin pecado. Y se identificó con nosotros en todo aspecto de la vida, desde su nacimiento hasta su muerte. El verbo no era un concepto abstracto de la filosofía, sino una verdadera persona, Jesús, a quien se podía ver, a quien se podía tocar, a quien se podía escuchar. El cristianismo es Cristo y Cristo es Dios. Pero además hay algo interesante en estos versículos. Y estos versículos nos muestran en Juan 1 la presentación no solo de Jesús como el verbo, sino Jesús como la luz. La luz y las tinieblas son temas que se repiten en el Evangelio de Juan. Dios es luz. Y dice la Biblia que Satanás es el que tiene la potestad de las tinieblas. La gente ama la luz o las tinieblas. Y como dice el propio Juan en Juan capítulo 3, versículos 16 al 19, ese amor a la luz o el amor a las tinieblas controla las acciones de las personas. Los que creen en Cristo, dice la Biblia, que son hijos de luz.
Y así como la primera creación empezó diciendo Dios sea la luz, así la nueva creación empieza con la entrada de la luz que es Jesús en el corazón del que cree. La venida de Jesucristo al mundo fue la aurora de un nuevo día para el hombre pecador. Uno pensaría que los pecadores ciegos recibirían con beneplácito la luz, pero no siempre es ese caso. La venida de la verdadera luz trajo conflicto porque los poderes de las tinieblas se opusieron y se oponen a ella. Una traducción, mis queridos hermanos y amigos, literal de Juan capítulo 1, versículo 5 sería de esta manera: la luz sigue brillando en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido ni la han comprendido. Qué interesante, ¿eh? La luz sigue brillando en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido ni la han comprendido. La gente no quiere comprender lo que el Señor está diciendo. La gente no quiere comprender lo que Dios está haciendo. Y como resultado, la gente se opone a Cristo. Desde el capítulo 7 de Juan hasta el capítulo 12, hay una historia continuada de esa oposición hacia Jesús de Nazaret, y que a la larga llevarían a la crucifixión de Cristo. Hay algo interesante. Cada vez que Jesús enseñó una verdad espiritual, sus oyentes la interpretaron de una manera material o de una manera física. Nosotros durante casi todo este año 2020 hemos estado experimentando en el planeta la experiencia del COVID-19. Y algo interesante es que aún no hemos entendido lo que Dios nos quiere enseñar, la verdad espiritual que Dios quiere que tú y yo y toda la humanidad aprenda. La primera es depender únicamente de Dios. La segunda, recibirlo como Señor y Salvador. Recibir y creer y confiar y tener una genuina experiencia de tener a Jesucristo como aquel que nos ha dado luz, nos ha dado vida y nos da esperanza y seguridad eterna. Eso es para ti en esta hora también que estás viendo este video. Dios nos ha querido enseñar que Él es el único suficiente, que nosotros debemos clamar por su perdón para recibir la vida eterna. Y si ya hemos recibido la vida eterna, Dios nos está diciendo en esta experiencia del COVID-19 que es necesario buscar la santidad de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. No estamos huyendo de un virus, no estamos huyendo de una pandemia. Estamos recibiendo un mensaje que tenemos que entender y tenemos que interpretar espiritualmente para que podamos encontrar el beneficio de esta experiencia que Dios está permitiendo. La luz en el tiempo de Jesús no podía penetrar las tinieblas de su mente. Y eso fue cierto. Lo que Jesús decía espiritual, ellos lo interpretaban material. Jesús habló del templo de su cuerpo y ellos lo interpretaron de otra manera. Del nuevo nacimiento, del agua viva, de comer su carne, de la libertad espiritual, de la muerte como si fuera un dormir y de otras muchas verdades espirituales. Mis amados hermanos y amigos, el diablo se esfuerza por mantener a las personas en las tinieblas. Porque las tinieblas significan la muerte y el infierno eterno, mientras que la luz, que es Jesús, significa la vida y la verdad. Este hecho ayuda a explicar el ministerio de Juan el Bautista, que aparece allí en los versículos 6 al 8, ¿verdad? Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan fue un enviado como testigo de Cristo para que le dijera a la gente que la luz había venido al mundo. Tú eres un enviado de Jesucristo
para decirle al mundo en este 2020 que Jesús vino al mundo. Y vino al mundo para traer vida. La nación de Israel, a pesar de todas las ventajas espirituales que Dios le dio, estuvo ciega ante la presencia de su propio Mesías. La idea de ser testigo es un concepto clave aquí en el Evangelio de Juan. Juan el Bautista fue uno de los muchos que dieron testimonio de Jesús y le dijeron al pueblo, este es el Hijo de Dios. Y en esta hora nosotros te estamos diciendo, Jesús es el único Hijo de Dios. Jesús es el único que se humilló y vino en aquella primera Navidad para que tú puedas tener verdadera vida, para que tú puedas de verdad conocer a Dios. Hay personas muy preocupadas cuando se mueran, qué tipo de funeral le van a hacer, dónde lo van a enterrar. Y muchos están preocupados que le pongan en paz descanse. Pero la única manera de tener todo esto es cuando realmente se conoce y se confía en Jesucristo. ¿Por qué rechazó la nación de Israel a Jesucristo? Bueno, dice la Biblia ahí en Juan, porque no le conocieron. Tenían ignorancia espiritual. Yo siento dolor que casi podemos decir que 10 meses de pandemia sigue el mundo lleno de ignorancia espiritual. Aún los creyentes en Jesucristo seguimos con ignorancia espiritual, sin darnos cuenta que Dios nos está hablando para volvernos a Él a través de Jesucristo. Jesús es la luz verdadera. Toda otra luz es una copia. Y los judíos se contentaron con la copia. No te contentes tú con la copia, porque Jesús es la única luz. Ellos tenían a Moisés, tenían la ley, tenían el templo, tenían los sacrificios, pero no comprendieron que estas luces apuntaban hacia la luz verdadera, Jesús, el cumplimiento y la consumación de todas las promesas y profecías de Dios. Jesús enseñaba que Él era el cumplimiento de todo lo que estaba tipificado en la ley de Dios. No bastaba haber nacido como judío, había que nacer de nuevo, había que nacer de arriba. No bastaba haber nacido de padres cristianos, no bastaba o no basta tener una relación con una iglesia. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere hoy también recordarnos lo que le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Hace falta nacer de nuevo. Hay que nacer de arriba por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Deliberadamente Jesús hizo 2 milagros en el sábado, el día de reposo, para enseñarles que Él tenía un nuevo reposo para ellos, que la cuestión no era guardar ciertos días, ciertas horas, ciertos lugares, que Él era el maná que satisfacía, el pan que satisfacía, el agua que da vida, el pastor de un nuevo rebaño, una nueva vid. Pero la gente estaba tan encadenada a la tradición religiosa que no podía entender la verdad espiritual. Y nosotros podemos tener y debemos tener cuidado, mis amados hermanos, mis amados amigos, estar encadenados a la tradición religiosa. Jesús vino a su propio mundo que Él había creado, pero su propio pueblo Israel no pudo comprenderle. Murió de ignorancia espiritual su pueblo y no lo recibió. Que este no sea tu caso. Vieron sus obras y oyeron sus palabras, observaron su vida perfecta, y Jesús le dio toda oportunidad para que captaran la verdad, creyeran y fueran salvos. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Él está dándote oportunidad a ti, mi amigo, mi amiga. Está dando oportunidad a esta tierra, a este mundo, a las naciones, para que se den cuenta que la verdad es Jesús, que el verbo es Jesús, que la luz es Jesús. Crean en Él, confíen en Él, entreguen sus vidas y sean salvos. Jesús es el camino, pero ellos no quisieron, los israelitas, andar por ese camino. Jesús es la verdad, pero ellos no quisieron creer en Él. Jesús es la vida, pero ellos lo crucificaron. Hoy no tenemos que cometer los mismos errores. Hoy tú no tienes que cometer los mismos errores. Mira lo que dice allí en capítulo 1, los versículos 12 y 13. Mas a todos los que les recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es lo mismo que Dios está haciendo hoy. Ese es el regalo más grande que Dios quiere darte en esta Navidad. Eso es lo que Él desea para cada hombre y para cada mujer. Él está con los brazos abiertos, ¿sí? Él nos da la maravillosa promesa de Dios, de que todo el que recibe a Cristo va a nacer espiritualmente de nuevo y va a entrar a la familia de Dios. No va a entrar a una iglesia, no va a entrar a un nombre religioso, a un grupo. No, eso no es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que el que recibe a Cristo, Él lo transforma, Él le da vida, Él le da seguridad, Él le da no una religión, no una tradición religiosa, sino le da vida y le da vida en abundancia. Dios quiere hacer eso en tu corazón. Lo hizo en mi corazón, lo hizo en el corazón de muchos que están conectados ahora, lo quiere hacer también en ti, lo quiere hacer en toda la humanidad. Mira, no te engañes, creyendo que eres demasiado malo para que Dios te reciba. No, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no te creas demasiado bueno para creer que tú no tienes necesidad de la sangre de Cristo, porque sí estás necesitado de que Él lave tu vida, cambie tu corazón, tu mente y todo tu ser para gloria de su nombre. Olvídate de los que te dicen que para ti no hay esperanza. Olvídate de los que dicen que quizás tú no estás elegido. Dios dio a Jesús y lo mandó en aquella primera Navidad para que todo aquel que le reciba, fíjate en el pasaje, tenga vida eterna, sea hijo de Dios, sea concebido del cielo. La gloria de Dios llegó en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios para revelarnos el corazón y la mente de Dios. Jesucristo es la luz de Dios. La luz todavía brilla. ¿Has recibido personalmente a Jesucristo, el verbo y la luz? ¿Y has llegado a ser un hijo de Dios por gracia, por medio de la fe? Jesucristo es el Hijo de Dios que vino en la primera Navidad, y si te entregas a Jesucristo, Él te dará en este mismo momento seguridad de vida eterna. La decisión es tuya. Nadie puede hacerla por ti, pero tú puedes hacerla porque Dios quiere entrar a tu corazón. Padre, estoy delante de ti agradecido porque me has permitido, oh Dios, traer y compartir tu palabra, que también es para mi corazón y para mi vida. Señor, te bendecimos por tu inmenso amor, por tu humillación en la encarnación, porque te hiciste hombre y siendo Dios y hombre, oh Dios, viviste sin pecado y te entregaste en una cruz para por tu sacrificio nosotros hoy podamos tener la seguridad y la certeza de ser hijos de Dios. Gracias porque tú eres el verbo, gracias porque tú eres la luz. Pero Señor, en esta hora estamos clamando por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, hasta por nuestros enemigos. Porque Señor, tú no quieres que nadie perezca. Tú no quieres que nadie esté sin esperanza. Tú quieres que entendamos y no vivamos más en ignorancia espiritual y podamos entender y comprender tu inmenso amor y podamos recibir por medio de tu Espíritu Santo lo que tú tienes para cada hombre y cada mujer que abre su corazón a ti, Señor. Permite que en esta hora hayan vidas que dejen que tu Espíritu Santo toque su corazón y transforme como tú transformaste nuestro corazón y nuestros corazones. Gracias porque nos diste vida. Señor, bendícenos con tu santa presencia. Permite, Señor, que esta Navidad sea una Navidad de gozo, de alegría, porque no celebramos un día, celebramos un acontecimiento. Oh Señor, celebramos tu venida, encarnación a esta tierra por amor a nosotros. Te alabamos, Señor, te damos gracias. Te bendecimos porque solo tú eres Dios y mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya.
Oh Señor, gloria a Dios. Quiero en este tiempo poner una alabanza, un canto, en este tiempo de Navidad que nos hace pensar en un mundo que necesita que tú y yo le mostremos a Jesucristo. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rojos, descalzo y pelú. Viene con maraca, es la Navidad, y pide su aguinaldo, que quiere cantar. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rojos, descalzo y pelú. Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar. Dile que hay enfermos, que el Señor no está. Ese es uno de esos de arrabal, de esos que me roban, un hijo del mal. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Ciérrale la puerta, no lo quiero aquí. Mi amigo me espera, me tengo que ir. Irme ya de fiesta, voy a parrandear. Dile que molesta, se hace tarde ya. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Dile que me deje de una vez en paz, que es noche del niño, que en el cielo está. Se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. No hay ningún pesebre, no hay ningún portal, solo tiene hambre, hambre de arrabal. Y ninguna estrella por él brillará, ni los reyes magos se molestarán. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente. Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Viene con maracas en la Navidad, pide su aguinaldo a la humanidad. Gloria al Señor. Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les dé el gozo feliz, maravilloso de tener a Jesucristo, quien es el Verbo de Dios y la luz de Dios para todo aquel que cree en él. Rogamos y pedimos al Señor que tenga usted, todos ustedes tengan familia, reconciliación, amigos y hermanos que están conectados y que verán este video de manera diferida, que puedan sentirse llenos de ese gozo que solo lo puede dar Dios. Y nosotros tenemos a Cristo, que es el Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. ¡Feliz Navidad!